Dios le bendiga, mis amados. Gracias por conectarse una vez más en este día hermoso que Dios nos ha dado, 24 de abril 2019. Gracias por esta nueva bendición que Dios nos permite estar con vida el día de hoy. Quiero compartirles acerca de Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Quiero hablar acerca del espíritu de manipulación, un espíritu que opera en las personas que abren un lugar para que sean operados por el reino de las tinieblas. Cuidado, como muchas veces nosotros, aún yendo a la iglesia como cristianos, podemos estar operando por un espíritu de manipulación. Dice que los principales sacerdotes y los fariseos se juntaron, ellos se unieron, ellos se atraen entre ellos mismos, como era un grupo religioso. Los fariseos y los principales sacerdotes que querían deshacerse de Jesucristo se juntaron. Los principales sacerdotes se reunieron ante el gobernador romano, ante Pilato. Ellos fueron ante el gobernador y le dijeron: Señor, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sé, que vengan sus discípulos de noche y se lo roben y digan a la gente que resucitó de entre los muertos. Aquellos líderes religiosos no tenían nada que ver con el gobierno romano. Los principales sacerdotes tampoco no tenían nada que ver, tanto ni los fariseos no tenían nada que ver, no tenían nada que estar allá y yendo ante el gobierno. Dice, una entidad religiosa no le da órdenes al gobierno, no le pide al gobierno. Una entidad religiosa depende de su Dios. Una entidad religiosa únicamente sigue confiando que Dios le va a proveer, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a sostener, que Dios te va a proteger, que Dios te va a proveer. Es lo que crea una entidad religiosa. Una entidad religiosa, una persona que está bajo una cobertura del Dios del cielo, que cree bajo un Dios de poder, bajo un Dios que tiene el poder para gobernar, para mover, para quitar reyes, poner reyes. Ese reino de sobrenatural que está para gobernar en esta tierra. Una entidad religiosa depende del rey, depende de su Dios, no depende del gobierno. Vemos como este grupo, tanto los principales sacerdotes como los fariseos, se unieron. Era un grupo religioso o dos grupos religiosos. Se unieron para pedirle al gobierno, a Pilato, que asegurase la tumba donde habían sepultado a Jesucristo. Quiero decirle un poquito nada más, aunque no tiene que ver con el tema de la manipulación, pero Jesucristo, aún estando muerto, tenía temblando al gobierno, a la religiosidad. Jesucristo, aún dentro de una tumba, si me lo permite así, sí que tenía temblando aquellos grupos religiosos. Por lo tanto, ellos estaban desesperados por querer que sellaran esa tumba para que no fuesen a sacar el cuerpo de Jesús. Entonces, mis amados, este grupo de religiosos está dependiendo del gobierno, empieza a manipular al gobierno para que haga su voluntad. Vemos cómo estos religiosos manipularon al gobierno terrenal para que hiciese lo que ellos estaban queriendo, lo que ellos estaban buscando. ¿Por qué el gobierno, le digo esto? ¿Por qué el gobierno, la pregunta? ¿Por qué el gobierno romano accedió a la petición de estos dos grupos religiosos? ¿Por qué el gobierno le hizo caso a estos grupos religiosos? ¿Por qué? Porque el infierno, las tinieblas tenían bajo control al grupo religioso. De hecho, Jesucristo dice en Lucas capítulo 22, dice, ahora es el turno o la oportunidad, el tiempo de las tinieblas, dice, ahora es donde las tinieblas entran con su poder. Mis amados hermanos, amigos, ustedes que me están viendo, hay veces que los religiosos tienen más influencia que los del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu del infierno muchas veces tiene bajo opresión a estos grupos religiosos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué los religiosos son usados por el infierno? Número uno, ¿por qué los religiosos son usados por el infierno? Porque no perciben los ataques del maligno y se dejan usar por el maligno, por las tinieblas. Número dos, ¿por qué los religiosos son usados por el infierno? Porque un religioso siempre cree que está bien.
Un religioso siempre cree que está bien, que no necesita cambiar, que no necesita lo que otros predican. No, él está bien. Número 3, porque los religiosos son usados por el infierno, porque es muy difícil que un religioso reconozca su necesidad espiritual. Y si usted cree que usted no reconoce su necesidad espiritual, tal vez usted ya se está yendo a ser un religioso. Quiero decirle, ¿por qué hay grupos religiosos? ¿Por qué hay? Porque los espíritus se atraen y se unen para formar un grupo, se unen para formar una fortaleza. Quiero decirle, mi amado oyente, en este día que usted tiene que detectar a esos religiosos. Vamos a hablarle ahora las características de un religioso. Un religioso, estas son sus características. Para ellos todos están mal, menos él. Este es un religioso. Todos están mal, menos él. Número 2 dice, para características de un religioso, no está abierto a lo nuevo de Dios. No va a estar abierto. ¿Por qué? Él cree que ya lo sabe todo y que así como Dios ha operado, como Dios opera, así ya fue lo que Dios hizo únicamente en la Biblia. Si tiene que ser de esa manera, si no está creyendo, no está abierto. Una característica de un religioso dice, es una persona con una mente cerrada. Dios es sobrenatural y Dios puede actuar y operar de la manera que Él quiera. Características de un religioso. Número 4 dice, asiste a la iglesia no para recibir, sino para juzgar. Amados, en este día los animo para que usted no sea usado por ese espíritu de manipulación. No sea usted un religioso, sino que sea un creyente en Jesucristo, el Dios viviente, el Salvador, que Él tiene el poder para hacer cosas nuevas cada día. Hoy declaro que hay cosas nuevas para su vida. Desato bendición para su vida, para su familia. Y declaro que usted nunca llega a ser un religioso. En el nombre de Jesús, bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo sus finanzas, bendigo su salud, bendigo todo lo que usted tiene. En el nombre de Jesucristo, declaro bendiciones sobreabundantes, sobrenaturales para cada uno de ustedes. Muchas gracias por sintonizarse, mis amados, por conectarse, y compartan este video para que sea de bendición para muchos aquellos que tal vez ya están cayendo al límite, ya están llegando a ser religiosos. Que ayudemos al cuerpo de Cristo a que no caiga en una religiosidad. Muchas gracias, mis amados, los bendigo y nos estamos viendo. Bendiciones.